Gloria a Dios, santo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos en Cristo, amigos de las redes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buen día. Que el Señor, que nuestro Dios Todopoderoso los bendiga sobreabundantemente hoy y siempre. Soy el pastor Víctor y el día de hoy vamos a tocar un tema que está titulado como la duda en el creyente. Para ello los invito a que me acompañen a leer la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7. Voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Santo es el Señor. Oremos. Padre amado, Padre bendito, Padre adorado, Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, nos presentamos delante tuyo, mi Señor, en el nombre de Jesús, para darte las gracias por este tiempo en que nos permites compartir tu palabra a través de esta reflexión bíblica. Te ruego que tu Espíritu Santo sea el que tome el control y sea el que nos guíe a través de todo lo que se diga el día de hoy para poder recibir el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Te suplico, mi Señor, que bendigas a todos los que están viendo esta transmisión y me bendigas a mí, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, santo es el Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy, mis amados, nos encontramos ante un tema que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos: la duda. Incluso en los relatos bíblicos encontramos personajes que, a pesar de su fe, experimentaron momentos de incertidumbre, y por ello podremos aprender de las dudas de los apóstoles, y también basados en la palabra podremos encontrar ayuda para superar nuestras propias dudas. Pero empezaré este tema analizando primero este versículo que hemos leído, ¿no? Porque este versículo que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y por qué quiero empezar con este versículo? Porque dice, miren, mis amados, Satanás, que el Señor lo reprenda, puede quitarnos el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, transfiriendo un espíritu de temor. Por ello tenemos que estar cuidando nuestro espíritu con oración, con ayuno, con la palabra de Dios. Poder. La palabra poder en el versículo base de esta reflexión deriva de la palabra dunamis, que significa poder sobrenatural de Dios. Así también la palabra amor deriva de la palabra ágape, que significa amor de Dios. Y dominio propio deriva de la palabra sofronismos, que a su vez viene de la combinación de sos, que significa seguro, y fren, mente, o sea, significa pensar seguro. Amén. Ahora, ¿por qué atacar? ¿Por qué atacar estos tres elementos? Poder. Cuando el espíritu del temor está en la vida de un creyente, le quita el poder y lo lleva a una vida inútil e inservible, y lo que buscamos es servir, glorificar al Señor, hacer las cosas con ese poder que viene de Él. Mis amados, muchas personas son talentosas y tienen dones, pero no los desarrollan porque son cobardes, están bajo el dominio del espíritu del temor. Es más, el creyente que está bajo el espíritu del temor debilita su fe y no puede conquistar, porque cae en la frustración, cae en la derrota. Ahora, cuando hablamos de amor, cuando una persona está bajo el espíritu del temor, no puede amar, porque siempre tiene desconfianza, siempre tiene inseguridad. El temor en el amor trae celos, trae contienda, trae destrucción.
Y dominio propio, dominio. Una de las cosas que hace el espíritu del temor es hacer que uno pierda la calma y la paz. El temor lleva a la persona a la depresión y a la desesperación, y en algunos casos hasta el suicidio. Una persona con temor es desequilibrada y pierde el control de sus emociones y puede llegar a la depresión y hasta la locura. Sabemos que la vida cristiana empieza y continúa por la fe, y es allí donde entra este segundo enemigo, la duda. Muchos ministros, y muchos siervos de Dios permitieron bajar su escudo de la fe y le dieron paso a su enemigo llamado duda. Este es el segundo espíritu inmundo que se presenta en la vida del cristiano para matar su fe y hacerlo desistir de su servicio, del servicio al pueblo de Dios, de glorificar a Dios. Miren, veamos cuál es el significado de la duda, de la palabra duda. Duda significa vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. Y la palabra duda tiene varios sinónimos: desconfianza, incertidumbre, indecisión, vacilación, sospecha, recelo y temor. Y aquí podemos ver cómo el uno está implicado en el otro. Estos espíritus nunca trabajan solos, tienen una cadena de operación, pero el fin es el mismo: matarnos espiritualmente. Ahora, ¿por qué la duda es capaz de apartarte o de matarte espiritualmente? Porque se manifiesta después de la divagación de un pensamiento en contra de una verdad establecida. Lo explicaré así, miren, leamos el Evangelio, en el Evangelio de Marcos, vayámonos al capítulo 16 y vamos a leer los versículos 17 y 18, que es palabra del Señor. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren, mis amados, el pensamiento contrario que se manifiesta a todo esto es: ¿y si no se sana? ¿Y si no es libre? La duda puede llegar a excavar tan profundo en nuestra mente que hace que uno crea cosas que no son ciertas. Es decir, lo catapulta a uno a irse en contra de la sustancia que hace lo imposible posible. ¿Y cuál es esa sustancia? Es la fe. Y si quiere ir más profundo, lo lleva a desagradar a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amados, la duda puede ser insidiosa, como vemos en Génesis 3:1, donde la serpiente siembra la duda en el corazón de Eva. Ahora, en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 23, dice así: santo es el Señor. Dice así, gloria a Dios: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este versículo nos advierte que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Ahora, veamos qué nos dice Santiago. Me pongo los lentes porque para no demorarme en encontrar la carta, ¿no? Santiago, gloria a Dios, santo es el Señor. Acá está, Santiago, capítulo 1. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 1?
los versículos del 5 al 8. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No piense, pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Amados, este pasaje nos insta a pedir sabiduría a Dios sin dudar, ya que la duda nos hace inestables. Ahora, la duda no siempre es negativa. Sí, no siempre es negativa. A veces la duda puede impulsarnos a buscar respuestas y profundizar en nuestra fe. La naturaleza de la fe exige investigación y reflexión. Lo vemos en Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mis amados, es natural cuestionarnos sobre nuestra fe, el perdón de nuestros pecados y el amor de Dios. Y la duda puede ser un motivador para fortalecer nuestra fe a través de la investigación y el estudio de las Escrituras, el estudio de la palabra. Nada se gana con no investigar o revolcarse en la duda. Más bien, debemos buscar respuestas en la palabra de Dios. No en el hombre, en la palabra de Dios. Y todo esto me lleva a reflexionar sobre las dudas que se le presentaban, por ejemplo, a los apóstoles de nuestro amado Señor Jesús, que caminaron, hombres que caminaron con Jesús. Sin embargo, dudaron de los informes de por ejemplo, cuando se enteraron de su resurrección. En Lucas 24 dice, versículo 8 en adelante, dice: entonces ellas, las mujeres, se acordaron de sus palabras, de lo que había dicho Jesús antes de morir, y volvieron al sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, o sea, les dijeron: ha resucitado. Y no solamente a los apóstoles, sino a todos los demás. ¿Quiénes eran ellas? Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Y las demás, dice la palabra, con ellas. O sea que habían varias mujeres quienes dijeron estas cosas. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿Y qué pasó? A ellos les pareció locura la palabra de ellas y no la creían. Incluso todavía dudaban. Lo vemos en Marcos 16:14, que dice que finalmente, o sea, el Señor finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amados, es fácil criticar, pero debemos recordar que el miedo puede nublar nuestro juicio. El miedo al fracaso, al rechazo y al mundo puede generar dudas. Y les digo con amor y temor al Señor, nunca debemos permitir que el miedo nos paralice y nos lleve a dudar permanentemente. Otro ejemplo otro ejemplo es el del apóstol Tomás, del apóstol con dudas. Tomás era práctico y dedicado, lo dice la palabra. Pero a pesar de dudar, buscó evidencia y recibió la evidencia que necesitaba y su duda desapareció. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que podemos entender las dudas de los apóstoles considerando el miedo, los eventos contrarios a su experiencia y la tristeza. Sin embargo, Jesús les proporcionó las pruebas para tranquilizarlos. Como dice Juan 20:16, le proporcionó paz y su presencia.
Juan 20:19 dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. O sea, y también les dio una comisión cuando llegó Jesús, porque les dijo: id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo es el Señor, gloria a Dios. Y la palabra, acuérdense eso que hablamos hace un momento de Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Menciono yo nuevamente este versículo porque miren, Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y creyeron. Entonces dejemos de dudar y mantengamos nuestra fe viva. Santo es el Señor. Amados, la duda es un espíritu inmundo que quiere apartarnos de Dios y de sus propósitos. El objetivo de la duda es arrastrar al creyente hacia un espíritu mayor que él, que es la incredulidad. La duda es la poca fe que uno puede tener. Nosotros cuando vemos el Evangelio de Mateo, ¿no? En el capítulo 14, ahí vemos a Jesús andar sobre el mar. Y vemos que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Pedro desciende de la barca y andando sobre las aguas para ir a Jesús, al ver el viento fuerte, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y le dijo al Señor: Señor, sálvame. Al momento Jesús le extendió la mano, lo tomó a él, pero le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Santo es el Señor, ¿por qué dudaste? Amados, muchos de nosotros estuvimos a un paso de probar lo sobrenatural de Dios, así como grandes hombres de la fe en nuestra vida, pero el que nos hizo retroceder, o el que puede hacernos retroceder, para expresarme con propiedad, lo que puede hacernos retroceder, va a ser la duda. Cuando Jesús confronta a Pedro con esa verdad, hombre de poca fe, no lo dijo para humillarlo o señalarlo negativamente, lo hizo para evitar que caiga en algo peor, que es la incredulidad. Y la incredulidad es la falta de fe. Este es el punto más crítico, porque es el exterminio de la fe y como consecuencia el que el creyente no entre en el reino de Dios. La incredulidad es el resultado de un corazón endurecido, y una de esas formas es por tanto dudar. Santo es el Señor, por tanto dudar, mis amados. Hebreos 3 nos dice lo siguiente. Gloria a Dios. 3 del versículo 7 en adelante. Nos dice lo siguiente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, continúa diciendo en el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo. Santo es el Señor. Amados, Dios sigue insistiendo en que no endurezcamos nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él nos sigue hablando. Pero la duda ha hecho que nuestros oídos mengüen porque se han encargado de disminuir su fe. Pero no se detienen ahí, van por más. Hebreos 3, miren, Hebreos 3, acá. Hebreos 3, 15 y 16 dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Santo es el Señor. Amados, vieron ellos la gloria de Dios y luego dudaron sobre su promesa, y esa duda los arrastró a algo peor. Y continuó, ¿no?, con el versículo 17 y 18, que dice: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron al desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? La duda nos apartará del reposo de nuestro Señor. Y Hebreos 19 dice, 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El texto dice, a causa de la incredulidad. Quiere decir que está implicado no a algo, sino a alguien. No está implicando a algo, sino a alguien. Muchos cristianos, víctimas de esta estrategia de Satanás, que el Señor los reprenda, llegan al punto de confesar que Dios no existe, o dicen: Dios no me ama, Dios ya no me perdona y por eso ya no lo puedo seguir. Eso es lo que pasa cuando viene la duda, y esa duda se convierte en incredulidad. Pero bendito sea el Padre que envió a su Hijo y dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Somos salvos y libres. Usted y yo podemos tener ahora mismo el acceso por medio de la sangre de Cristo a esta libertad. Amados, la duda es una experiencia humana común, pero no tiene que ser un obstáculo para nuestra fe. Al igual que los apóstoles, podemos encontrar respuestas a nuestras dudas a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios y a través de la comunión con otros creyentes. Pido a Dios, mis amados, pido a Dios que nos conceda sabiduría y fe para superar nuestras dudas y caminar con confianza en su amor. Gloria a Dios, santo es el Señor. Hasta aquí me ayudó Jehová. Dios los sobreabunde de bendiciones hoy y siempre, y que tengan un buen día.